Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 211. Nin Xiaowei repara completamente a Yuan Dazen, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/190 Espíritu de fuego de la tortuga dragón. Espíritu de fuego de la tortuga dragón, llamó Ninzuo repetidamente, pero no obtuvo respuesta. ¿Ya se ha ido?, preguntó Ninzuo con tono decepcionado. Aún tenía muchas preguntas que no había tenido oportunidad de hacer. Parece que el estado del espíritu de fuego de la tortuga dragón es realmente malo. En la pequeña habitación solo quedaba el títere Ninzuo. Esta era la sala de recompensas a la que había llegado Ninzuo tras atravesar el camino budista. La información sobre el método de la etapa del establecimiento de la fundación se había transmitido a su mente cuando abrió la puerta. En la pared frente a Ninzuo colgaban muchas fichas de cintura. Esta era otra parte de la recompensa que aún no había recogido. Contempló estas fichas de cintura con la mirada algo perdida. Seguía pensando en la conversación que acababa de tener con el espíritu de fuego de la tortuga dragón. Esta conversación había sido muy gratificante para Ninzuo. Por fin había encontrado la manera de convertirse en el maestro del Palacio de las Hadas de Magma. Eso era participar en el examen imperial y sobresalir en él, para finalmente ascender al trono. En cuanto al espíritu de fuego de la tortuga dragón, Ninzuo podía entender su decisión de jurarle lealtad por adelantado. Después de todo, las razones que había dado el espíritu de fuego tortuga dragón eran bastante suficientes. La otra gran ventaja de Ninzuo era que comprendía la situación del enemigo. Al igual que el espíritu de fuego tortuga dragón, después de comprender la situación general de sus oponentes, Ninzuo también sintió una enorme presión. Sus principales oponentes eran todos discípulos del núcleo dorado con verdadera herencia de supersectas. Entre ellos, Su Xuanji era de la familia real del Frijol del Sur y era sin duda el competidor más poderoso. Men Chon, aunque solo estaba en el reino de refinamiento de Yi, tenía una fuerza poderosa detrás de él, la familia Men. Su influencia en el país del Frijol del Sur superaba a la de supersectas como la secta Wukong, la secta devoradora de almas y el palacio Taikin. Y el abuelo de Men Chon era Men Kui. Men Kui era un cultivador de nivel alma naciente y el actual señor de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, lo que le daba una ventaja absoluta al jugar en casa. Si no fuera por mi sello demonio del corazón de Buda y mi dominio de la habilidad divina la vida pendiendo de un hilo, ni siquiera tendría las cualificaciones para estar en el escenario. Ninzuo suspiró amargamente en su corazón. Cuanto más lo pensaba, mayor era la presión que sentía. Aunque Ninzuo ya estaba mentalmente preparado para esto, descubrió que enfrentarse realmente a estas presiones era completamente diferente a imaginárselas. Los oponentes contra los que competía por el puesto de maestro del Palacio de las Hadas de Magma eran tan grandiosos como montañas. Frente a ellos, Ninzuo, que solo se encontraba en la etapa de refinamiento de Yi, era tan pequeño como una hormiga. ¿Cómo podría cruzar montañas y cordilleras? Mi mente está un poco inquieta. Ninzuo cerró los ojos. Después de un momento, los abrió lentamente y su mirada, antes dispersa, se volvió firme de nuevo. El Palacio de las Hadas de Magma era un tesoro dejado por un gran maestro del nivel cultivando el vacío. Cuando Ninzuo decidió participar en esta competición, estaba destinado a enfrentarse a una presión tan enorme que casi le provocaba desesperación. Ya no podía dar marcha atrás. Todo lo que podía hacer ahora era reunir todo su coraje y afrontar las dificultades de frente. Ahora tengo al espíritu de fuego tortuga dragón como mi informante y sé mucho sobre mis oponentes. ¿Podré reprimir y lidiar con estos competidores como lo hice antes con Men Chon y los demás? Ninzuo no pudo evitar pensar así. Desde que entró en el Palacio Inmortal, había confiado en sus extraordinarios medios, sus años de experiencia y sus importantes ventajas iniciales para controlar firmemente la situación general en la ruta del Palacio de las Hadas de Magma. A pesar de los frecuentes imprevistos, Ninzuo siempre había hecho todo lo posible, asumiendo grandes riesgos, para estabilizar la situación y, finalmente, llegar hasta aquí. Sus ganancias eran enormes.
En la situación actual, Menchon puede dejarse de lado temporalmente. Su Swanji es la principal amenaza ahora. ¿Qué es exactamente el general demonio mecánico? ¿Cómo se perdió en primer lugar? ¿Puede su Swanji obtener un puesto de segundo rango al recuperarlo? Ninsuo se sintió desconcertado. Carecía de un conocimiento exhaustivo de los puestos y rangos dentro del Palacio de las Hadas de Magma. Espíritu de fuego de la tortuga dragón, espíritu de fuego de la tortuga dragón, volvió a llamar Ninsuo con profunda emoción. En la sala principal, el espíritu de fuego de la tortuga dragón fingió no oírlo. El espíritu de fuego tortuga dragón no se atrevía a seguir comunicándose con Ninsuo. Lo había observado muchas veces y lo tenía muy claro, Ninsuo no era un chico normal de 16 años. Era extremadamente astuto y tenía planes muy profundos. El espíritu de fuego tortuga dragón había sido testigo de todo el proceso en el que Ninsuo había manipulado a las 4 fuerzas principales de la ciudad inmortal del Kaki de fuego como si fuera un títere. En su opinión, las oportunidades y el poder de combate de Ninsuo eran excelentes, pero sus rasgos más destacados eran siempre sus estrategias y maniobras. Es un pequeño monstruo. El espíritu del fuego de la tortuga dragón había decidido hacía tiempo reducir al máximo el tiempo y la frecuencia de sus comunicaciones con Ninsuo. Porque cuanto más hablaba, más evidentes se hacían sus defectos. ¿Quién sabía qué comentario descuidado revelaría su disfraz a Ninsuo? Después de llamar durante un rato y no recibir respuesta alguna del espíritu de fuego tortuga dragón, Ninsuo suspiró con decepción. Ninsuo realmente quería detener a su Swanji, pero ¿qué podía usar para detenerlo? Su Swanji era un cultivador de nivel núcleo dorado con fuertes habilidades de investigación. Pero en lugar de continuar con su investigación, había centrado su importante tiempo y energía en el Palacio de las Hadas de Magma. Esto era bueno para Ninsuo. Ahora, ¿debería Ninsuo tomar la iniciativa de provocar a una persona así? Solo de pensarlo, a Ninsuo le dolía la cabeza. Cuando se enfrentaba a cultivadores en la etapa de refinamiento de I como Senjian, Zhou Zesen y Menchon, apenas podía manejar la situación con su propia acumulación y métodos. Pero una vez que se enfrentaba a seres de nivel núcleo dorado, inmediatamente sentía su propia insignificancia. Todavía soy demasiado débil. Aunque estoy en la cima del 9º nivel de refinamiento de I, mi cultivo aún necesita ser purificado y refinado. Al final, sigo estando en el reino de refinamiento de I. Incluso si avanzo a la etapa del establecimiento de la fundación, sigue habiendo una diferencia significativa entre mí y aquellos en la etapa del núcleo dorado. Afortunadamente, he obtenido el método de establecimiento de la fundación. Una vez que regrese, lo estudiaré con diligencia y me esforzaré por alcanzar rápidamente el establecimiento de la fundación, reduciendo la diferencia con mis oponentes. Ninsuo superó con éxito la prueba en la secta budista y obtuvo el método para el establecimiento de la fundación. Tenía que empezar a prepararse para el establecimiento de la fundación. A los 16 años, estaba a punto de comenzar el proceso de establecimiento de la fundación. Era un logro enorme. Cabe destacar que desde que abandonó el Palacio Inmortal y renovó su técnica de cultivo hasta ahora, no había pasado ni un año. La velocidad de su cultivo era simplemente milagrosa, como encender un petardo que se disparaba directamente hacia el cielo. Por supuesto, confiando únicamente en las recompensas y los recursos del Palacio de las Hadas de Magma, Ninsuo nunca habría podido lograrlo. Había aprovechado el Palacio de las Hadas de Magma para influir en otras familias cultivadoras importantes. Al obtener vastos recursos de ellas, había llegado hasta donde estaba hoy, paso a paso. Ahora, no solo estaba en el 9º nivel máximo de refinamiento de I, sino que también tenía numerosos subordinados, controlaba el mercado negro y obtenía importantes beneficios. Se suponía que su rápido ascenso atraería la atención, los celos y la represión de los demás. Pero con la emisión del decreto de reclutamiento, el Palacio de las Hadas de Magma y los cultivadores externos se convirtieron en el centro de atención. Ninsuo fue pasado por alto. Esto creó indirectamente un entorno favorable para su ascenso. Incapaz de encontrar una solución, Ninsuo decidió seleccionar primero sus recompensas de prueba. Cada ficha de identidad representaba un puesto específico dentro del Palacio de las Hadas de Magma. Ninsuo eligió una al azar. Tan pronto como la tuvo en la mano, una oleada de información inundó su mente. Era la ficha de mando de la sala de objetos desechados.
En el Palacio de las Hadas de Magma había una gran sala de objetos desechados llena de numerosos desechos y residuos. Estos desechos y residuos a menudo requerían métodos específicos para su correcta eliminación y no podían tirarse sin cuidado. Durante su manipulación, también podían ser reforjados o reciclados. La gestión de estos objetos era responsabilidad de la sala de objetos desechados. Por supuesto, Ninsuo no eligió este puesto y volvió a colocar la ficha en su sitio. Tras una cuidadosa selección, finalmente eligió la ficha del puesto de mayor rango, la del maestro del salón médico. Una vez seleccionada, la ficha lo reconoció automáticamente como maestro, convirtiéndolo al instante en el maestro del salón médico del Palacio de las Hadas de Magma. Era un puesto de segundo rango. Ninsuo ahora podía sentir el edificio del salón médico y presidir sus operaciones normales. Además del maestro del salón, el salón médico también contaba con médicos, ayudantes de farmacia y otros puestos. Como maestro del salón médico, Ninsuo tenía ciertos poderes para nombrar y destituir a este personal. De hecho, había cultivado minuciosamente a cultivadores de la familia Nin, especialmente a sus compañeros discípulos del equipo de renovación, principalmente con este propósito. Siempre que estas personas cumplieran los requisitos, Ninsuo podía nombrarlas para puestos dentro del salón médico. Si Ninsuo no estaba satisfecho con ellas, podía destituirlas con un solo pensamiento. Destituir era mucho más fácil que nombrar. La premisa para el nombramiento era que estos cultivadores debían cumplir los requisitos del Palacio de las Hadas de Magma. Por el contrario, la destitución no tenía tales requisitos. Mientras Ninsuo sostenía la insignia del maestro del salón médico, de repente sintió la presencia de un nuevo subordinado bajo su mando. Mirando de cerca, vio que era alguien a quien conocía bastante bien. Nin Xiaowei. ¿Cómo se ha convertido en médica del salón médico? ¿Cómo ha podido acumular tanto mérito y contribución en tan poco tiempo desde que cambió de camino? Los ojos de Ninsuo mostraron una expresión pensativa. Incluso teniendo en cuenta el fuerte apoyo de la línea principal de la familia Nin, tal velocidad sigue siendo bastante extraordinaria. Sugiere que Nin Xiaowei ha sido increíblemente diligente, completando tareas para acumular méritos y contribuciones de forma fanática. ¿Y si la destituyera de su cargo ahora mismo? Esto fue solo un pensamiento fugaz de Ninsuo. Dentro del Palacio de las Hadas de Magma. Nin Xiaowei entró en el Palacio Inmortal y llegó a la sala médica. En ese momento, apretó los puños con el rostro lleno de emoción y alegría. Por fin me han ascendido a médico en la sala médica. Por fin he logrado mi objetivo. Este será un nuevo punto de partida para mí. A partir de ahora, la eficiencia con la que acumularé méritos y contribuciones superará con creces a la de los demás. Ja ja ja. Cambiar de camino y venir aquí fue sin duda la decisión correcta. Este lugar es un mundo completamente diferente. Con mi estatus de discípula en prueba, tengo muchas más ventajas que los cultivadores del núcleo dorado. Mis esfuerzos durante este tiempo no han sido en vano, ha valido la pena. Nin Xiaowei sentía profundamente que había recibido un trato preferencial evidente. Con su estatus de discípula en prueba, era tratada como una persona de dentro en el Palacio de las Hadas de Magma. Mientras que personas como Su Xuanji, independientemente de su nivel de núcleo dorado, seguían siendo considerados forasteros. Por ejemplo, el puesto de médico del salón médico no podía ser elegido por forasteros. Ahora, Nin Xiaowei se encontraba en el salón médico, donde le habían asignado un banco de trabajo mecánico como médico. A ver si hay alguna tarea nueva que me ayude a ganar más contribuciones. A continuación, los ojos de Nin Xiaowei se abrieron de par en par por la sorpresa. Esto es. Vio un artefacto mecánico. Un artefacto que le causó una impresión indeleble. El mono de batalla de sangre dorada. El mono de batalla de sangre dorada, Dazeng la había bloqueado y atormentado repetidamente. Había hecho que Nin Xiaowei se detuviera en los 3 primeros niveles muchas veces, lo que provocó que su rendimiento en la exploración del Palacio Inmortal fuera terriblemente insatisfactorio, haciendo que bajara la cabeza avergonzada entre el equipo de renovación. Y ahora, esta antigua pesadilla, el culpable que atormentó a Nin Xiaowei, se convirtió en el objeto de una misión de reparación, asignada a Nin Xiaowei. Poco después, un anillo de teletransporte apareció frente a Nin Xiaowei,
tras una explosión, entregó el mono de guerra de sangre dorada a Nin Xiaowei. Ella vio al mono de guerra de sangre dorada sobre la mesa y su expresión se volvió extremadamente compleja. Inmediatamente, una mirada feroz apareció en su rostro. Nin Xiaowei miró al mono de batalla de sangre dorada, imaginando a Nin Su en su mente. Apretó los dientes y dijo, «Bien, esto es realmente bueno. Te repararé por completo, te restauraré a tu mejor estado. Entonces, te convertiré en el mayor obstáculo para esas personas, y el dolor que me causaron, se lo infligiré 1000 veces más». Cuanto más hablaba Nin Xiaowei, más se emocionaba, con los ojos brillando intensamente. En el mono de guerra de sangre dorada vio la esperanza de venganza. Nin Xiaowei centró toda su atención y comenzó a examinar el estado del mono de batalla de sangre dorada. El mono de guerra de sangre dorada estaba muy herido, algunos lugares bastante graves. No hacía mucho, Nin Su lo había utilizado para atravesar el último control de la secta budista. Esto lo dejó casi irreconocible, con algunas heridas enormes que dejaban al descubierto las partes mecánicas del interior. Tras observar durante un momento, Nin Xiaowei frunció profundamente el ceño. Este mono de guerra de sangre dorada está tan dañado que cada vez le resulta más difícil ejercer su verdadero poder. Nin Su debe de haber aprovechado esto, no me extraña que haya podido hacer retroceder este artefacto mecánico. Nin Xiaowei no detectó muchos de los misterios operativos del mono de batalla de sangre dorada. De hecho, ni siquiera Nin Su sabía mucho sobre este artefacto mecánico suyo. Aunque no entiendo su estructura ni tengo sus diagramas mecánicos, nada de esto me impide tratarlo y repararlo. Mi talento, manos de jade helado, es así de irracional, jajaja. Nin Xiaowei sacó un frasco de medicina, abrió el tapón y se echó docenas de píldoras de elixir en la boca. Luego, se sentó con las piernas cruzadas y refinó frenéticamente el poder medicinal en el acto, ajustando su estado al máximo. Activó por completo su talento, encerrando al mono de guerra de sangre dorada en un bloque gigante de hielo. Nin Xiaowei agotó todas sus fuerzas, llevando su talento al límite, lo que provocó que la sangre fluyera lentamente por sus 7 orificios. «Espíritu de fuego tortuga dragón», murmuró para sí mismo. «No, Nin Xiaowei, ¿tienes que estar tan desesperada?». Aunque el espíritu de fuego de la tortuga dragón podía entender perfectamente las razones que había detrás de las acciones de Nin Xiaowei. Como observador, sabía muy bien que el mono de guerra de sangre dorada era el artefacto mecánico de Nin Su, su luchador más importante en la evaluación del Palacio de las Hadas de Magma, sin excepción. El espíritu de fuego tortuga dragón no pudo evitar preguntarse, si Nin Xiaowei descubre en el futuro que el mono de guerra de sangre dorada que reparó con tanto esfuerzo era el mecanismo de la persona que más odiaba, ¿cuál sería su reacción? El espíritu de fuego tortuga dragón no podía imaginar tal escenario, pero no podía evitar sentir una sensación de anticipación. En ese momento, su expresión cambió. Utilizando el Palacio de las Hadas de Magma, su mirada atravesó capas de espacio y se fijó en Su Xuanji. Su Xuanji, desde que obtuvo al general demonio mecánico, había estado trabajando en su reparación. En ese momento, el brazo izquierdo cortado del general demonio mecánico había sido reimplantado. Para ello, Su Xuanji había estado reparándolo día y noche, trabajando sin descanso. Cuando la respuesta de la familia real llegó a sus manos, se quedó aturdido por un momento antes de reaccionar. En aquel entonces, Su Xuanji había estado buscando la escritura verdadera para investigar al pequeño mono. Por eso, escribió específicamente a la familia real pidiendo ayuda, necesitaba un retrato del pequeño mono ya crecido. Ahora, la respuesta de la familia real había llegado. Su Xuanji la desplegó y vio el texto codificado y confuso característico de la familia real. No importaba. En su mente, Su Xuanji tradujo rápidamente esos textos codificados. Así, las imágenes de Yuan Dazeng adulto y anciano aparecieron en su mente. «Yuan Dazeng», exclamó Su Xuanji atónito. Durante un instante, se quedó inmóvil, como una estatua. Pero en su mente, los pensamientos se arremolinaban como una tormenta, poniéndolo todo patas arriba. El espíritu del fuego de la tortuga dragón vio esta escena y se levantó emocionado, con sus 4 garras firmemente plantadas en el suelo. Aunque no podía entender el contenido de la respuesta de la familia real, solo con ver el dramático cambio en la expresión de Su Xuanji,
podía adivinar un par de cosas. Encontrad a Ninsuo, encontrad a Ninsuo. Él es el verdadero culpable, el cerebro. Arrestadlo, rápido, arrestadlo. Ja ja ja. Anticipando la inminente captura de Ninsuo por parte de su Xuanji, el espíritu del fuego de la tortuga dragón estaba extremadamente agitado, con el rostro lleno de emoción y alegría. Estaba increíblemente impaciente, ansioso por ver ese momento en el instante siguiente. Capítulo 212. Fundación de las 3 escuelas símbolo de peligro traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/117 Yuan Dasen. Las pupilas de su Xuanji se contrajeron ligeramente, mientras permanecía en el mismo lugar, atónito durante un buen rato. ¿De verdad es Yuan Dasen? Había considerado esta posibilidad antes, pero tan pronto como surgió el pensamiento, lo descartó rápidamente. Porque, en opinión de su Xuanji, el general demonio mecánico tenía sin duda un poder de nivel núcleo dorado. En su interior, la escritura verdadera registrada en la placa del diagrama del camino de la sangre debía estar al menos en el nivel núcleo dorado. Si no fuera así, esta placa del diagrama del camino de la sangre sería de poca utilidad para un general demonio mecánico de nivel núcleo dorado. Yuan Dasen no era un cultivador demoníaco de nivel núcleo dorado, siempre parecía estar en el nivel de la etapa del establecimiento de la fundación. Antes de revelar sus habilidades demoníacas, incluso toda la banda de las cabezas de mono creía que no tenía ningún cultivo. No hacía mucho, su Xuanji había llevado a los 3 ancestros de la píldora dorada a lo profundo de la montaña del Kaki de fuego y había luchado contra esos monos demonio de magma. Esos simio demonio de magma eran bestias demoníacas. Gracias a sus fuertes cuerpos, tenían una fuerza de combate de nivel núcleo dorado sin cultivar ninguna técnica. Yuan Dasen daba la impresión de ser precisamente una de esas bestias, simplemente una bestia demoníaca criada por Yuan Yi, no un cultivador demoníaco. Yuan Dasen era, como mucho, de nivel cuasi núcleo dorado antes de su muerte. Si poseía una escritura verdadera de nivel núcleo dorado, ¿por qué no la cultivó? Si la hubiera cultivado y poseyera una escritura verdadera de nivel núcleo dorado, ¿cómo podría seguir estando en el nivel de la etapa del establecimiento de la fundación? Si fuera un cultivador demoníaco de nivel núcleo dorado, no habría fallado en proteger a Yuan, ni habría perdido su propia vida. Aunque su Xuanji observó en el Festival del Kaki de Fuego que Yuan Dasen tenía cierta base en el cultivo demoníaco. Su Xuanji sabía que esta base estaba lejos de alcanzar el rango de núcleo dorado. En ese momento, la mente de su Xuanji estaba llena de pensamientos caóticos y turbulentos. Los recuerdos de escenas pasadas aparecían con frecuencia en su mente. Parecía volver al día del Festival del Kaki de Fuego, viendo a Yuan Dasen a través de sus ojos dorados. Había querido activar sus poderes demoníacos, pero se obligó a reprimirlos y finalmente no los utilizó. Estaba gravemente herido y moribundo. Si no hubiera sido por el rescate de su Xuanji, habría muerto hacía mucho tiempo. Su Xuanji se vio entonces a sí mismo, junto con el ancestro de la píldora dorada de la familia Zhou y Feixi, levantando el techo y entrando en el taller mecánico de Chen Cha. Los 3 inspeccionaron el cadáver de Yuan Dasen y descubrieron que acababa de empezar a ser procesado, pero que ya le habían drenado toda la sangre. Al ver esto, el corazón de su Xuanji tembló ligeramente y no pudo evitar pensar. Muchas partes del interior del general demonio mecánico están relacionadas con la sangre vital. Las habilidades demoníacas del diagrama de la senda de la sangre probablemente se centran en cultivar la sangre vital. Pero cuando llegamos al taller, Yuan Dasen ya estaba muerto y toda su sangre vital había sido extraída. Han sido muy rápidos. Yuan Dasen, la escritura verdadera demoníaca relacionada con la sangre vital y un joven cultivador crucial en la tercera etapa del refinamiento de Yi, un personaje sin importancia, Ninsuo. Bien, bien. ¿Qué personaje sin importancia, Ninsuo? Yo, su Xuanji, he sido engañado por ti. Al darse cuenta de esto, su Xuanji inmediatamente guardó al general demonio mecánico, atravesó el techo y voló hacia el cielo. El alma de Ninsuo regresó a su cuerpo, descendiendo a su cámara secreta subterránea. Activó el pañuelo de nube flotante, envolviéndose en capas de nubes blancas. Después de un rato, dentro del capullo de nubes, el rostro de Ninsuo estaba lleno de dudas.
Después de que su alma regresara a su cuerpo, inmediatamente comenzó a comprender el método de la etapa del establecimiento de la fundación. Tras una cuidadosa reflexión, descubrió que este método de la etapa del establecimiento de la fundación era bastante diferente de lo que había imaginado. El método de la etapa del establecimiento de la fundación que obtuve utiliza el mar divino como punto base principal, con los otros dos campos de elixir como complementos, para lograr el avance y, finalmente, entrar en la etapa del establecimiento de la fundación. Pero según mi comprensión anterior, ¿no deberían ser los tres campos de elixir igualmente importantes, sin dar prioridad a uno sobre los demás y rompiendo todos ellos simultáneamente? El método de establecimiento de la fundación que adquirí se basa claramente en la técnica de comunicación espiritual del soporte del espejo, con las otras dos técnicas como complementos. ¿Es esta la verdadera disposición de los tres maestros ancestrales, o significa que hay otros dos métodos de establecimiento de la fundación, cada uno de los cuales enfatiza aspectos diferentes al que yo tengo? En la próxima exploración del Palacio Inmortal, ¿debería preguntarle al espíritu del fuego de la tortuga dragón? Si no puedo contactar con él, tendré que descubrir los otros dos caminos y recopilar todos los métodos de establecimiento de la fundación para comprender la verdad. Ninsuo tenía la sensación de que su suposición era correcta. Solo reuniendo todos los métodos de establecimiento de la fundación, fusionándolos e integrándolos, podría alcanzar el verdadero sentido de cultivar simultáneamente los tres campos del elixir. Si lo hubiera sabido antes, se lo habría preguntado directamente al espíritu de fuego de la tortuga dragón en ese momento. Ninsuo suspiró. Su plan de alcanzar la etapa del establecimiento de la fundación tenía que posponerse. En las profundidades del salón principal del Palacio Inmortal. El espíritu de fuego de la tortuga dragón también suspiró. Después de que el alma de Ninsuo regresara a su cuerpo, dejando el Palacio Inmortal de lava, el espíritu de fuego de la tortuga dragón había estado enfocando su mirada en él. No espiaba a Ninsuo a la fuerza, para evitar provocar un consumo significativo de las nubes. El espíritu de fuego tortuga dragón suspiró en su corazón. El verdadero método de la etapa del establecimiento de la fundación no se le puede ocultar a Ninsuo. La suposición de Ninsuo era correcta. El método verdaderamente completo de la etapa del establecimiento de la fundación tenía que ser comprendido de manera exhaustiva a través de los tres caminos por el discípulo en prueba. Solo reuniendo las tres partes e integrándolas se podía obtener el método verdadero. Esto no significaba que el método que Ninsuo poseía actualmente fuera defectuoso. De hecho, podía utilizarlo. Este arreglo fue establecido especialmente por los tres maestros ancestrales. Este método era adecuado para aquellos que tenían una comprensión completa del camino budista, pero poco talento en los otros dos caminos. Estas personas aún podían utilizar este método para alcanzar el establecimiento de la fundación sin quedarse estancadas y sin poder progresar. Cuando el espíritu de fuego tortuga dragón se comunicó con Ninsuo, evitó deliberadamente este tema. En ese momento, Ninsuo no había profundizado en el método de establecimiento de la fundación y no se había dado cuenta de este problema, lo que permitió al espíritu de fuego tortuga dragón engañarlo temporalmente. El espíritu de fuego tortuga dragón sabía que solo reuniendo el método completo de establecimiento de la fundación podría Ninsuo lograr verdaderamente avances simultáneos en los tres campos del elixir. Los cultivadores que avanzaban de esta manera recibían una atención meticulosa por parte del Palacio Inmortal de Lava y un apoyo sustancial. En resumen, los cultivadores que lograban el establecimiento de la fundación a través de este método verdadero eran los verdaderos discípulos predestinados del Palacio Inmortal de Lava. En las profundidades de las nubes. Ninsuo dejó temporalmente a un lado el método de establecimiento de la fundación y sintió en silencio el medallón del maestro del salón médico en su mente. Esta insignia oficial era en realidad un tesoro mágico. Como tal, podía almacenarse directamente en el campo de elixires de Ninsuo para su nutrición. Al comunicarse con el medallón del maestro del salón médico, Ninsuo podía sentir inmediatamente el salón médico del Palacio Inmortal de Lava. Al mismo tiempo, también podía sentir vagamente la situación general de sus subordinados. Cuando percibió a Nin Xiaowei, sintió un enorme bloque de hielo frente a ella. Al momento siguiente, Nin Xiaowei extendió su delgado dedo de jade y tocó ligeramente la superficie del bloque de hielo. El bloque de hielo se hizo añicos de repente, y el mono de guerra de sangre dorada rejuveneció, volviendo a su estado original. Ninsuo no pudo evitar exclamar con sinceridad: manos de hielo y jade, un talento increíble.
Esta vez, Nin Xiaowei ha sido de gran ayuda. Talento. Conocido como el suelo para las habilidades divinas, y las habilidades divinas eran la aplicación profunda de los principios del cielo y la tierra. Por lo tanto, el talento no seguía la razón. Al mismo tiempo, el talento también seguía la razón última. En comparación con Ninsu, Nin Xiaowei entendía aún menos sobre la estructura del mono de batalla de sangre dorada. Pero, gracias a su talento, era capaz de repararlo. A través de diversos canales, Ninsu ahora comprendía poco a poco mucha información sobre las manos de jade helado. La esencia de las manos de jade helado reside en el renacimiento tras la muerte. Representa el principio de que el cielo siempre deja una salida a las personas. Los artefactos mecánicos son, en origen, objetos inanimados, pero, inesperadamente, combinan muy bien con el talento de las manos de jade helado, lo que da lugar a mejores efectos terapéuticos que en los seres vivos. Pero, ¿cuándo un talento como Nin Xiaowei trabajará voluntariamente para mí? Ninsu sintió una enorme comodidad. Tener un subordinado capaz era realmente maravilloso. Había ocultado la verdad a Nin Xiaowei a través de la capa del Palacio Inmortal de Lava, haciendo que indirectamente trabajara para él. Una vez que Nin Xiaowei supiera la verdad, definitivamente se volvería en su contra. Ninsu suspiró en su corazón. Sabía que, aunque su influencia había crecido significativamente, todavía había una cosa que no podía lograr: hacer que los cultivadores con talento trabajaran voluntariamente para él. La mayoría de la gente ahora lo seguía porque valoraba su talento y veía un futuro prometedor, buscando refugio bajo su protección. Los subordinados de Ninsu no tenían talento. Su pequeña influencia actual no podía retener a personas tan capaces. El templo era demasiado pequeño para albergar a un gran Buda. Los cultivadores con talento recibían un gran favor y eran reclutados, obteniendo más apoyo y recursos en familias, sectas y países, lo que les hacía imposible permanecer bajo el mando de Ninsu. La influencia de Ninsu era demasiado pequeña ahora, y no había espacio para que estos talentos realizaran su potencial. A menos que obtenga el Palacio Inmortal de Lava y me convierta en el maestro del Palacio Inmortal. Ninsu miraba hacia el futuro con ilusión, sin saber que su Xuanji se había convertido en un arco iris y volaba rápidamente hacia él. Las acciones de su Xuanji no estaban bien ocultas, lo que alertó al instante a innumerables cultivadores de la ciudad. El único que conocía toda la historia era el espíritu de fuego tortuga dragón. Ya viene, ya viene. El espíritu de fuego tortuga dragón estaba muy emocionado. Se agachó en la silla del salón principal, con los ojos brillantes, esperando ansiosamente el espectáculo que se avecinaba. En la sala secreta de cultivo subterránea. Las nubes que rodeaban a Ninsu se consumieron rápidamente. Ninsu se puso inmediatamente en alerta, retiró las nubes, activó sus medidas defensivas y gritó: ¿Quién está ahí? Van. Al momento siguiente, su Xuanji se cernió justo encima de la casa de Ninsu. Extendió la palma de la mano, apuntó hacia abajo y, con un ligero movimiento, agarró y tiró. Una fuerza invisible levantó el techo y lo lanzó lejos. Su Xuanji volvió a agarrar y tirar, levantando el suelo. Ninsu, en la sala secreta subterránea, quedó así al descubierto. Señor Su Xuanji. Ninsu levantó la vista y vio a Su Xuanji, atónito y aterrorizado, y se inclinó apresuradamente. Su Xuanji descendió del cielo y aterrizó lentamente frente a Ninsu. Su expresión estaba llena de intención asesina, y su rostro cuadrado exudaba autoridad en ese momento. El centro de sus pupilas negras como la pez emitía puntos de luz dorada, activando evidentemente sus ojos dorados. Su Xuanji, vestido con una túnica de brocado rojo brillante con bordes negros, llevaba una insignia en la cintura con las palabras Oficina del Cazador Divino, que captaba la atención y ejercía una considerable presión psicológica sobre los demás. Capítulo 213. El interrogatorio del Cazador Divino, símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/139 habla. ¿Por qué mataste a Yuan Daseng? Su Xuanji abrió la boca de repente. Su voz era dura como el hierro, sin rastro de calidez. ¡Ah! El rostro de Ninsu reveló una mirada de sorpresa. Habla, gritó Su Xuanji, al tiempo que irrumpía una poderosa presión,
como una montaña invisible, que de repente presionaba a Ninsuo. Esta presión era tan inmensa que Ninsuo casi se arrodilló bajo el peso repentino. Se tambaleó, su cintura y su espalda se doblaron inevitablemente, pero no se arrodilló. En cambio, mantuvo obstinadamente su postura, con los ojos mostrando un atisbo de desafío mientras miraba a Susuanji. Los ojos de Susuanji brillaban con una luz dorada. Con una dureza sin precedentes, escrutaban a Ninsuo. La mirada aguda hizo que Ninsuo se sintiera como si estuviera desnudo en la nieve helada. Ninsuo convocó frenéticamente maná en el pico de los 9 niveles, inyectándolo en la sombra de nube oculta bajo la raíz de su lengua. Cuando la sombra de nube se activó, resistió temporalmente el escrutinio de Susuanji. Pero claramente, la resistencia tenía un límite de tiempo. Sudando profusamente, Ninsuo apretó los dientes y habló con dificultad. Sí, tenía un motivo personal. Quería traficar con monos explosivos mecánicos. Quería expandir mi negocio y la banda de las cabezas de mono era mi mayor obstáculo. La existencia de Yuan Dasen bloqueaba mi camino hacia la riqueza. Así que cuando lo vi gravemente herido y al borde de la muerte durante el festival del Kaki de Fuego, albergué pensamientos de matarlo. Busqué activamente una ficha del señor Fei. Con esta insignia, me uní a la banda de las cabezas de mono y convencí a Yuaner para que abandonara el tratamiento de Yuan Dasen. Yuan Dasen finalmente murió a causa de sus heridas, y yo soy el verdadero culpable. J.E., J.E., J.E. Susuanji soltó 3 risas frías. ¿Qué más? Su pregunta era como una fría navaja presionada directamente contra la garganta de Ninsuo. Ninsuo miró a Susuanji con dificultad, con una expresión llena de conmoción y miedo. Los ojos de Susuanji eran tan agudos como los de un águila, fijos en Ninsuo. No me digas que mataste a Yuan Dasen solo por esa razón. Habla con claridad. Confiesa con indulgencia, resiste con firmeza. Debes comprender que seguir ocultando la verdad te acarreará graves consecuencias. Tenlo claro, soy miembro de la familia real de Frijol del Sur, parte de la oficina de cazadores divinos. A la hora de ajustar cuentas, tu familia Nin no es más que una mantis intentando detener un carro, incluso la familia Meng es insignificante. Ninsuo estaba cubierto de sudor frío, pálido y tembloroso. Su mente era un torbellino de pensamientos y preguntas sin respuesta. ¿Qué ha descubierto exactamente Susuanji para interrogarme así de repente? ¿Qué debo decir? ¿Qué tengo que decir? ¿Hasta dónde puedo arriesgarme? Al ver que Ninsuo dudaba, Susuanji resopló descontento y aumentó bruscamente la presión. Ninsuo ya no pudo soportarlo y se arrodilló sobre una rodilla bajo la inmensa presión invisible. Al ver la actitud obstinada de Ninsuo, Susuanji volvió a preguntar, ¿dónde está la escritura verdadera del Dao demonio? Ninsuo levantó la cabeza con dificultad, con auténtica confusión. Realmente no sabía nada de la escritura verdadera del Dao demonio. No lo sé, ¿qué tipo de escritura verdadera del Dao demonio?, respondió inmediatamente Ninsuo. Nunca he visto tal escritura. Ni siquiera he oído hablar de ella. Era la verdad. Susuanji tenía una gran capacidad para discernir las mentiras. Podía distinguir lo que era verdad de lo que era falso. Susuanji frunció el ceño. Si no tienes la escritura, ¿cómo cultivaste las artes demoníacas? ¿Cómo recolectaste la sangre y la carne de tu clan? Ninsuo se apresuró a decir, Señor, es un malentendido. Siempre he estado investigando muñecos sustitutos. Recolectar la sangre y la carne de los miembros del clan para este propósito es muy normal. Puedes ver mis registros de investigación. Están aquí mismo. Susuanji echó un vistazo a su alrededor y, al momento siguiente, utilizó su espíritu para traer muchos dibujos y unas cuantas fichas de jade. Efectivamente, se trataba de registros de investigaciones y experimentos sobre marionetas sustitutas, así como muchas pequeñas ideas y logros que Ninsuo había concebido. Ninsuo, cauteloso por naturaleza, había preparado estas pruebas cuando anunció que iba a desarrollar marionetas sustitutas. Susuanji examinó las pruebas, reflexionando en silencio. De repente, Ninsuo, que estaba aguantando la presión al límite, escupió un bocado de sangre fresca. Esbozó una sonrisa irónica y cambió de postura, sentándose directamente en el suelo. Miró a Susuanji,
jadeando pesadamente, adoptando una postura de confesión y castigo. Habló con tristeza. Por fin ha llegado este día. Sabía que llegaría, siempre lo supe. Al ver que Ninsuo se rendía y quería cooperar, Susuanji redujo gradualmente la presión, dándole a Ninsuo un respiro. ¿Por fin has decidido hablar? Pero este pequeño gesto causó un gran impacto psicológico en Ninsuo, permitiéndole reunir información crucial. En secreto, Ninsuo apretó los dientes y decidió arriesgarse. Tragó saliva y negó con la cabeza a Susuanji. Cazador divino, tú sabes la verdad y yo estoy al descubierto, pero aún así no puedo decir nada. Solo soy un don nadie. Si digo la verdad, estoy condenado. Susuanji arqueó las cejas. ¿Aún te atreves a resistirte? Examinó a Ninsuo de pies a cabeza. Ninsuo, no te ha sido fácil llegar hasta aquí. Aprecia lo que tienes. Ninsuo esbozó una sonrisa miserable. Por supuesto que lo sé, no me ha sido fácil llegar hasta aquí. Nadie lo sabe mejor que yo. Nací en lo más bajo, en la periferia del clan familiar, solo era un don nadie. Soy como una pequeña brizna de hierba que brota del suelo, arraigada en el barro y el estiércol. Tengo que luchar con todas mis fuerzas para absorber todos los nutrientes que puedo, para poder crecer. Al igual que controlar el mercado negro, sé que este trabajo es sucio. Los cultivadores justos desdeñan involucrarse en él. Pero, ¿qué puedo hacer? No importa lo repugnante que sea el estiércol, mientras sea nutritivo para mí, lucharé con todas mis fuerzas para obtenerlo. En ese momento, Ninsuo miró a Susuanji con ojos llenos de envidia. Señor Su, nunca me entenderás. Eres de la realeza, noble de nacimiento. Tienes un nivel de cultivo de núcleo dorado, que me supera con creces. Al igual que ahora, con un solo pie, puedes aplastarme fácilmente como si fuera una hormiga en la carretera. ¿Pero por qué alguien tan poderoso como tú tiene que molestarme? Tú sabes la verdad, ¿por qué molestar a alguien tan insignificante como yo? La voz de Ninsuo se volvió más afligida y enojada mientras hablaba. Su rostro se retorció con una expresión de odio aterrador. Solo quiero vivir bien y cultivarme adecuadamente. No tengo otra opción. En los momentos cruciales, soy demasiado débil, no tengo a nadie en quien confiar. Solo puedo hacer cosas desagradables para ganarme el apoyo de los demás. Esperaba que vinieras a arrestarme. Mientras tengas pruebas de mis crímenes, los admitiré. Pero si quieres que testifique, que sea testigo y que resuelva el caso, eso es imposible. Más vale que me mates. Porque no soy solo yo, tengo a mi familia, a mis amigos. No quiero implicarlos. Asumiré la responsabilidad de mis actos. En ese momento, Ninsuo mostró una mirada decidida a morir antes que vivir. Susuanji se quedó en silencio. El espíritu del fuego de la tortuga dragón había estado observando el alboroto, pero ahora estaba desconcertado. No entendía lo que decía Ninsuo. ¿De qué estás hablando? Aunque no lo entendía, intuía algo siniestro. Porque Susuanji estaba reduciendo gradualmente su aura, dejando de ejercer una fuerte presión sobre Ninsuo. El espíritu de fuego tortuga dragón no pudo evitar soltar un rugido sordo. Susuanji, ¿qué estás haciendo? Lo has descubierto. Sí, el joven cultivador que tienes delante es el asesino, el que bombardeó el Palacio Inmortal. Sin embargo, en ese momento, Susuanji miró a Ninsuo con lástima en los ojos. Él era Susuanji, conocido como el que detecta lo oculto y calma al pueblo. Siempre había sentido una inmensa simpatía y lástima por los cultivadores de nivel inferior. En la ciudad de Swanling, se arriesgó por un cuenco de agua azucarada de un anciano del pueblo para investigar la corrupción de la familia Su. En la capital real, se enfrentó con valentía al rey Nando, aconsejándole que restringiera a los grandes clanes de cultivadores y apoyara activamente a los talentos de las clases bajas. Incluso cuando Li Leifeng lo engañó antes de morir, no se enfadó, sino que se entristeció, dispuesto a ser utilizado para encontrar al jefe más adecuado para el jardín Sillou. Era cauteloso por naturaleza con las facciones poderosas arraigadas en el reino de Nando. Al mismo tiempo, sentía una compasión genuina por los cultivadores de nivel medio y bajo. Miró a Ninsuo, que estaba sentado en el suelo, empapado en sudor y completamente desaliñado. Susuanji suspiró,
mostrando el primer atisbo de emoción en su rostro. Pequeño sinvergüenza, eres demasiado hábil en las intrigas. Esa manipulación solo te llevará a la perdición. Tienes talento, ¿por qué estás tan impaciente por alcanzar el éxito rápidamente? Su tono denotaba decepción, como si sintiera lástima por algo que no podía alcanzar su potencial. Ninsu esbozó una sonrisa miserable. Señor, solo me di cuenta de mi potencial después de entrar en el Palacio Inmortal, cuando descubrí que la cabeza del títere era tan grande. Solo entonces descubrí mi talento. Su Xuanji permaneció en silencio. A sus ojos, Ninsu adquirió otra capa de trágica, lamentable y ridícula impresión, como alguien con quien jugaba el destino. Ninsu, tienes talento y eres un joven excelente. Te daré una oportunidad. Piénsalo bien y dame una respuesta en 3 días. Recuerda, tu respuesta determinará tu futuro. Su Xuanji, con las manos a la espalda, se elevó hacia el cielo y se transformó en un rayo de luz, volando alto y lejos. Ninsu permaneció sentado en el suelo, inmóvil, durante mucho tiempo. Los sonidos de gente que se acercaba se hicieron más fuertes. Los guardias que estaban cerca de su residencia se apresuraban hacia allí. Pero, ¿de qué serviría eso? Frente a su Xuanji, el poder que Ninsu había acumulado era como papel, totalmente poco fiable. Demasiado débil, demasiado débil. Sigo siendo demasiado débil. Ninsu apretó los puños con fuerza, clavándose los dedos en la carne. Magma Fairy Palace, sala principal. El espíritu del fuego de la tortuga dragón estaba estupefacto. Incluso cuando su Xuanji se alejó volando, siguió mirando, esperando desesperadamente que éste entrara en razón y regresara para capturar a Ninsu. ¿Te vas así sin más? Él es el asesino, el verdadero asesino. ¿Pero por qué siento que incluso sientes lástima por él? El espíritu de fuego tortuga dragón no lo entendía y le parecía absurdo. Había venido a ver el drama y a ver cómo capturaban a Ninsu, pero en cambio, vio a Ninsu sobrevivir a otra crisis fatal. Su Xuanji, el famoso cazador divino, había sido engañado por Ninsu. ¿De verdad eres un cazador divino? ¿Eres un impostor? El espíritu del dragón tortuga de fuego estaba furioso. Volvió a centrar su atención en Ninsu, al que estaban ayudando a levantarse y rodeaban muchos cultivadores. Está fingiendo, es demasiado bueno fingiendo. Al ver que consolaban y tranquilizaban a Ninsu, el espíritu del dragón tortuga de fuego sintió un escalofrío. Este joven es realmente astuto y aterrador. ¿De verdad solo tiene 16 años? ¿Podría ser un monstruo reencarnado de 500 años? El espíritu de fuego de la tortuga dragón se volvió cada vez más cauteloso con Ninsu. Se advirtió a sí mismo que, en futuras interacciones con este joven cultivador, debía ser extremadamente cauteloso. Extremadamente cauteloso. Capítulo 214. El cazador divino aclara el misterio símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0% y párrafo 1/110. Su Xuanji llegó con un rugido atronador y se marchó con un silbido, llamando la atención de todos. Su nivel de cultivo era tan alto como el de la etapa del núcleo dorado y, como miembro de la familia real y cazador divino de renombre nacional, todas sus acciones atraían la atención. Ahora, sus grandiosos movimientos ya habían desatado una tormenta en toda la ciudad. Innumerables personas sentían curiosidad y escepticismo. ¿Qué acontecimiento podría haber provocado que el señor Su Xuanji hiciera una aparición tan grandiosa? Pronto, los rumores se extendieron rápidamente y Ninsu entró así en el punto de mira de todos. Aunque Ninsu era solo un cultivador de refinamiento y de bajo nivel, su identidad no era insignificante si se analizaba más detenidamente. Poseía un talento misterioso y, recientemente, había destacado y se había hecho un nombre. No solo había destronado al joven líder del clan principal de la familia Nin, sino que también había logrado resultados notables en la exploración del Palacio Inmortal del Magma, lo cual era bastante sorprendente. Incluso el ancestro de la píldora dorada de la familia Nin, Nin Qiufan, tenía en alta estima a Ninsu y declaró públicamente que Ninsu había hecho contribuciones a la familia Nin. Por un lado estaba Su Xuanji y por el otro, Ninsu. ¿Qué pudo haber pasado entre estos dos para que Su Xuanji actuara de esta manera? Durante un tiempo,
todos en la ciudad sintieron mucha curiosidad por conocer la historia. Después de regresar a su residencia, Xuanzhi dio la orden de convocar a los 3 ancestros del núcleo dorado. Los 3 ancestros del núcleo dorado, curiosos por las acciones de Xuanzhi, respondieron con alegría a su convocatoria. Pronto, todos se reunieron frente a Xuanzhi. Tras el viaje a la guarida del demonio magma, su relación se había estrechado aún más. Eran aliados naturales de Xuanzhi. Porque la postura de las 3 principales familias cultivadoras de la ciudad inmortal del Kaki de Fuego era unirse a la familia real del Frijol del Sur para oponerse a la familia Men. Si Xuanzhi, de la familia real, podía convertirse en el maestro del Palacio Inmortal de Magma, entonces la ciudad inmortal del Kaki de Fuego podría mantener su statu quo. Si la familia Men tomaba el control del Palacio Inmortal, su influencia erosionaría en gran medida la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. Al final, esta ciudad se convertiría en territorio privado de la familia Meng, sin dejar espacio para las 3 familias, que serían expulsadas. En el salón, Xuanzhi, con expresión seria, recorrió la sala con la mirada y dijo con voz grave, «Están todos. Sé que todos tienen dudas. Antes de discutir los detalles, firmen primero este juramento». Mientras hablaba, Xuanzhi sacó un pergamino de su abrigo. El pergamino era de alta calidad, como un tesoro mágico, similar en diseño a un decreto de la familia real de Frijol del Sur. Al desplegar el pergamino, se revelaron patrones de matriz extremadamente finos en su superficie. De vez en cuando, bajo cierta luz, los patrones densamente empaquetados destellaban brevemente. Incluso los 3 ancestros del núcleo dorado veían por primera vez un objeto contractual de tan alta calidad. Xuanzhi continuó, «Por favor, todos ustedes, delante de todos, utilicen este pergamino para jurar que no tienen ninguna conexión con el cultivador demoníaco Sombra Negra». Al oír esto, los 3 ancestros del núcleo dorado se quedaron atónitos. Recientemente, Xuanzhi había dejado de investigar la explosión en el Palacio Inmortal. Su atención se había centrado por completo en explorar el Palacio Inmortal para obtener más méritos y contribuciones. ¿Por qué volver a involucrar de repente al cultivador demoníaco Sombra Negra? Aunque no entendían la intención de Xuanzhi, los 3 ancestros del núcleo dorado siguieron su petición y juraron un juramento sosteniendo el pergamino delante de todos. Al ver que el juramento se había establecido, la expresión de Xuanzhi se suavizó ligeramente. Como era de esperar. Guardó lentamente el decreto y se dirigió a todos. Puesto que ninguno de vosotros tiene vínculos secretos con el cultivador demoníaco Sombra Negra, hablaré con claridad. La raíz de todo esto se encuentra en este diagrama del camino de la sangre. Xuanzhi sacó el diagrama del camino de la sangre y se lo entregó a todos para que lo inspeccionaran. Este diagrama del camino de la sangre era de gran calidad, como un tesoro mágico, con una superficie lisa. Zheng Xuanguo, de la familia Zheng, un cultivador del núcleo dorado, fue el primero en notar algo inusual y mostró un atisbo de sorpresa. Un diagrama del camino de la sangre de tan alta calidad debería contener originalmente una escritura verdadera. ¿Una escritura verdadera? Todos se sorprendieron. Xuanzhi asintió ligeramente con la cabeza, reconociendo, sí. Este diagrama del camino de la sangre es un componente mecánico que recuperé del general demonio mecánico. El general demonio mecánico en sí mismo no tiene naturaleza espiritual, pero con este diagrama y la escritura verdadera, puede operar el contenido de la escritura verdadera para realizar técnicas de cultivo. Se ha confirmado que el general demonio mecánico tiene un poder de combate de nivel núcleo dorado, lo que significa que la habilidad demoníaca escritura verdadera de este diagrama debe ser al menos de nivel núcleo dorado. Al oír esto, todos se emocionaron. Ning Qiufan se acarició la barba y dijo, los 3 maestros ancestrales tuvieron una vida única y extraordinaria, cultivando 3 caminos, algo poco común en la historia. Si dejaron atrás una habilidad demoníaca, no sería de extrañar. El antepasado Zhou de la familia Zhou dijo, hace tiempo que he oído hablar de las llamadas 3 técnicas superiores de la secta. Los 3 maestros ancestrales dejaron herencias mecánicas en el Palacio Inmortal del Magma, siendo las más valiosas las 3 técnicas superiores de la secta. Además del arte de la regulación del y de los 5 elementos, hay otras 2 técnicas de cultivo que corresponden a los 3 dantians del cuerpo humano. Al cultivar las 3 técnicas, se puede establecer la base en los 3 dantians.
Ahora que ha surgido el arte de la regulación del y de los 5 elementos, quizás la habilidad demoníaca de este diagrama del camino de la sangre también es una de las 3 técnicas superiores de la secta. Xuanji asintió con una leve sonrisa. Yo pienso lo mismo. También tengo mucha curiosidad por el contenido que una vez registró la escritura verdadera de este diagrama del camino de la sangre. Si puedo obtenerla, tal vez pueda vislumbrar las 3 técnicas superiores de la secta y verificar si los rumores son ciertos. Además, si recupero la escritura verdadera, me ayudará enormemente a ganar méritos y contribuciones cuando presente al general demonio mecánico. Así que utilicé la técnica del origen traza en este diagrama del camino de la sangre. Obtuve una pista crucial. En los primeros años, un pequeño mono entró accidentalmente en contacto con un general demonio mecánico dañado. Durante el encuentro, la habilidad demoníaca de la escritura verdadera se transfirió voluntariamente al mono. Quería recuperar la escritura verdadera, pero no sabía cuál era el aspecto actual del pequeño mono. Hace 7 días, escribí en secreto a la familia real de Frijol del Sur pidiendo ayuda. Los cultivadores de la familia real me ayudaron a deducir el aspecto del mono en la edad adulta y la vejez. Con esta imagen como pista, pude utilizar a los clanes de los simios demonio de magma de la montaña Wosi para ayudar en la investigación y la búsqueda. En ese momento, Xuanji miró a Ning Hyufan. La expresión de Ning Hyufan se ensombreció ligeramente al darse cuenta de la intención de Xuanji. Tras la última exploración del fondo de la montaña Wosi, se había convertido en un invitado de honor allí. En el clan más grande de los simio demonio de magma, era muy popular. Si iba personalmente con esta pista a pedir ayuda, era probable que el clan simio demonio de magma le ayudara. Si se basaba únicamente en la comunicación verbal, era posible que los simio demonio de magma no lo entendieran del todo. Pero con esta imagen, tendrían un objetivo de investigación claro y preciso. Xuanji continuó, hoy he recibido una respuesta de la familia real. Así, he descubierto el aspecto del pequeño mono en la edad adulta y la vejez. Para mi sorpresa, el pequeño mono resultó ser Yuan Dazeng. ¿Yuan Dazeng? Los ancestros del núcleo dorado se miraron entre sí, sin estar familiarizados con ese nombre. Ning Hyufan preguntó, ya que el señor Su lo sabe, ¿dónde está ahora el mono? El ancestro Zhou de la familia Zhou frunció el ceño con una mirada extraña. Ya está muerto. Los demás ancestros del núcleo dorado lo miraron. A continuación, el ancestro Zhou relató la serie de acontecimientos que tuvieron lugar durante el festival del Kaki de Fuego. En ese momento, el cultivador demoníaco Sombra Negra había desaparecido, y a pesar de que la mansión del señor de la ciudad llevó a los ancestros del núcleo dorado a excavar 3 pies de profundidad, no pudieron encontrar al cultivador demoníaco, lo que avergonzó a las altas esferas de toda la ciudad inmortal del Kaki de Fuego. El ancestro Zhou sospechaba que el cadáver de Yuan Dazeng podría estar ocultando a alguien, por lo que, junto con Feixi y Xuanji, fue a investigar a la banda de la cabeza de mono. Se enteraron de que Yuan Dazeng estaba muerto y luego fueron al taller mecánico para confirmar el cadáver de Yuan Dazeng. Entonces, ¿el cadáver de Yuan Dazeng acabó en manos de Ninsuo?, preguntó Ning Hyufan, sorprendido. Zheng Xuangou se dio cuenta, ya lo entiendo. Así que, al saber que era Yuan Dazeng, el señor Su partió inmediatamente en busca de Ninsuo para recuperar la escritura verdadera. Xuanji asintió, pero no la recuperé. Ninsuo me dijo que no sabía nada al respecto. Los 3 ancestros del núcleo dorado se miraron entre sí. El ancestro Zhou reflexionó, el señor Su tiene ojos dorados y muchas técnicas mágicas para detectar mentiras. No podemos engañarlo. Ninsuo solo es un pequeño refinador de decir la verdad sobre su ignorancia debe ser cierto. Entonces, ¿dónde está la escritura verdadera? Zheng Xuangou estaba lleno de dudas. Sí, si la escritura verdadera no está con Ninsuo, ¿dónde está? En ese momento, Xuanji dijo, esta es la razón principal por la que los he reunido para hacer un juramento. A continuación, Xuanji tomó el decreto contractual y juró en público, lo que voy a decir a continuación puede que no sea toda la verdad, pero es en su mayor parte lo que he experimentado personalmente, sin ninguna mentira. Tras terminar estas palabras, Xuanji respiró hondo y habló lentamente. Todos sabemos que Ninsuo es el inventor del mono explosivo mecánico. Mostró la versión incompleta a Chen Cha, del taller del disco volador,
que había sido reclutado por Facey. Tras esa consulta, Chencha y Ninsu acordaron que su taller produciría y vendería los monos mecánicos. Poco después, el cultivador demoníaco Sombra Negra intentó acercarse al Palacio Inmortal Magma y fue descubierto por el amigo Shen Xuango. Se produjo una feroz batalla. Durante la batalla, un mono explosivo mecánico que llevaba una gran cantidad de esencia de fuego bombardeó el Palacio Inmortal, provocando que apareciera antes de tiempo, con la campana de transmisión del Dharma sonando por toda la ciudad. El amigo Shen Xuango salvó personalmente a Ninsu y a otros cultivadores de la familia Nin. Poco después, el cultivador demoníaco Sombra Negra apareció cerca de la mazmorra. Chidun lo persiguió, pero el demonio huyó al bosque de caquis de fuego. Face intervino para proteger el bosque, deteniendo la persecución de Chidun. Empecé a investigar a los monos mecánicos, pero encontré estos artefactos mecánicos por todas partes en la ciudad inmortal del Caqui de Fuego, con ventas en auge. Mi investigación sobre la venta de esencia de fuego no reveló compras a gran escala. Mientras estaba perdido y sin pistas, Chidun me convenció y Facey me invitó a actuar contra el cultivador demoníaco Sombra Negra durante el Festival del Caqui de Fuego, a lo que accedí. Durante el Festival del Caqui de Fuego, los presentes vieron el asedio de Yuan Dasen por una docena de monos explosivos mecánicos, que fracasó. Poco después, Yuan Dasen cometió un error al recoger un Caqui de Fuego, lo que provocó una terrible explosión. Durante la explosión, observé con mis ojos dorados que Yuan Dasen intentó utilizar habilidades demoníacas para protegerse, pero las reprimió con fuerza, aparentemente reacio a implicar al hijo de su antiguo maestro. Por respeto a su lealtad, intervine y ordené a Facey que abriera la matriz. Facey dudó, pero accedió ante mi insistencia. Entonces realicé el tratamiento, dando a Yuan Dasen una oportunidad de vivir, tras lo cual fue llevado de vuelta por los miembros de la banda de la cabeza de mono. Facey le dio su insignia a Ninsu. Ninsu, con la insignia, convenció a Yuaner para que no salvara a Yuan Dasen. Yuan Dasen finalmente murió a causa de sus heridas y Ninsu se llevó su cadáver. Mientras buscábamos al cultivador demoníaco Sombra Negra en el bosque del Caqui de Fuego, no encontramos rastro alguno. El amigo Zhou sospechó que alguien se escondía en el cadáver de Yuan Dasen, así que investigamos juntos. Primero, fuimos a la banda Cabeza de Mono, donde nos enteramos de que Yuan Dasen había muerto y que Ninsu se había llevado su cadáver. Luego fuimos al taller de Chencha, donde descubrimos que ya le habían extraído la esencia de la sangre a Yuan Dasen. SSS. Los tres ancestros del núcleo dorado se quedaron sin aliento. ¿Lo habían entendido? ¿La mansión del señor de la ciudad?, preguntó Shen Xuango incrédulo. Entonces, el cultivador demoníaco Sombra Negra es alguien de la mansión del señor de la ciudad. Bombardearon el palacio inmortal, ¿pero por qué? Shen Xuango parecía desconcertado. Anteriormente, la familia Men se había unido en secreto con mi familia Send y la familia Zhou, formando un pacto. Ya lo habíamos acordado. Capítulo 215. Todo fue obra de la mansión del señor de la ciudad. Símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check play-circle reproducción 0%. Párrafo 1/106. Shen Xuango. Si el palacio inmortal no hubiera aparecido, nuestras tres familias lo habrían explorado en secreto, y también estábamos preparados para incluir a la familia Nin. Es totalmente irrazonable que la mansión del señor de la ciudad haya tomado la iniciativa de arruinar esta gran situación. La mirada de Zhou Nonjin era profunda. No, no es así. Anteriormente, cuando estábamos explorando el palacio inmortal, la mansión del señor de la ciudad estaba claramente en desventaja. Men Kui no podía entrar en el palacio inmortal, ni tampoco sus hombres de confianza, Chidun y Facey. No tenían ventaja en el nivel del núcleo dorado. Solo tenían una ligera ventaja en el mecanismo de los cultivadores en la etapa del establecimiento de la fundación. De hecho, los que tenían la ventaja antes eran los de la familia Zheng. Con la explosión del Palacio Inmortal, sus defensas se redujeron considerablemente y los estándares para reclutar cultivadores externos también disminuyeron, bajando a la etapa de cultivo de Li. Y en el nivel de cultivo de Li, la mansión del señor de la ciudad cuenta con individuos con aptitud inmortal. Tras la explosión del Palacio de las Hadas de Magma, Men Kui tomó medidas personalmente, sentándose en las profundidades de las nubes volcánicas y el humo, bloqueando la cima del volcán.
A partir de ese momento, quedamos todos aislados, sin poder entrar en el Palacio Inmortal para explorar. Los cultivadores del núcleo dorado se quedaron en silencio al oír estas palabras. Zhou Nonjin decía la verdad. Desde esta perspectiva, la explosión del Palacio Inmortal fue totalmente beneficiosa para la mansión del señor de la ciudad. Zhou Nonjin continuó. La explosión del Palacio Inmortal y la aparición de la campana de transmisión del Dharma y los puntos de control de prueba pueden haber sido inesperados para la mansión del señor de la ciudad. Pero el hecho es que, en el camino para entrar en el Palacio Inmortal a través del alma, Men Chon y el equipo de renovación de la mansión del señor de la ciudad ocupaban firmemente los 10 primeros puestos de la clasificación. Quizás, el camino para entrar en el Palacio Inmortal a través del alma formaba parte originalmente del plan de la mansión del señor de la ciudad. Después de todo, la mansión del señor de la ciudad descubrió el Palacio de las Hadas de Magma muchos años antes que nosotros. Si el manual secreto demonio cayera en sus manos, demostraría aún más que conocen muchos secretos que nosotros desconocemos. Zheng Xuanguo no pudo evitar apretar los puños con indignación. Viejo ladrón, qué insidioso. El cultivador demoníaco Sombra Negra es en realidad una persona de la mansión del señor de la ciudad. En aquel entonces, incluso fui a la mansión del señor de la ciudad para disculparme por no haber vigilado adecuadamente. Men Kui no me culpó mucho en ese momento, y yo admiré su magnanimidad. Ahora parece realmente irónico. Zhou Nonjin suspiró profundamente. Desde que Men Kui asumió el cargo, ¿han tenido días fáciles nuestras tres familias? Es uno de los 4 generales de la familia Meng, conocido como el general sabio. En cuanto a intrigas y manipulaciones, no podemos hacerle frente. Zheng Danlian se golpeó la palma con el puño. Entonces tiene sentido. La mansión del señor de la ciudad llevaba mucho tiempo planeando volar el Palacio Inmortal. Ya habían investigado y preparado las defensas para el futuro. En ese momento, Ninsuo sacó casualmente sus monos mecánicos. Chencha informó de esto a Feixi, y tal vez Feixi decidió utilizar a Ninsuo y sus monos de fuego explosivo. Ordenó a Chencha que inundara el mercado con monos mecánicos. De esta manera, el señor cazador divino, al utilizar el método de rastreo para investigar al verdadero culpable, se enfrentaría a innumerables pistas, desperdiciando un tiempo y un esfuerzo infinitos. Si el señor Su finalmente descubriera a Ninsuo, entonces Ninsuo, al ser de la familia Nin, también mancharía la reputación de la familia Nin. Nin Qiufan se burló. Este es el estilo de Feixi, siempre ha sido tan astuto y cruel. Zheng Danlian continuó analizando. Usar esencia de fuego para volar el Palacio Inmortal también tenía sus ventajas. Con los medios de la mansión del señor de la ciudad, sería muy fácil comprar en secreto grandes cantidades de esencia de fuego en el mercado y luego borrar los registros de las compras. De hecho, no necesitaban llegar a tales extremos. Cada año cosechan caquis de fuego, que son otra forma de esencia de fuego. Al armar un escándalo por la pérdida anual de caquis de fuego almacenados, podían obtener un lote de caquis de fuego. Con un poco de procesamiento, tendrían una gran cantidad de esencia de fuego. Si operaban de esta manera, no tendríamos forma de descubrirlo. Zheng Xuanguo se quedó pensativo y luego mostró una expresión de desconcierto. Espera, hay una cosa que no entiendo. Dado que el Palacio de las Hadas de Magma fue volado por la mansión del señor de la ciudad, ¿por qué reapareció el cultivador demoníaco Sombra Negra en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego y fue perseguido por Chidun? ¿Podría haberse marchado después de hacer lo que tenía que hacer? ¿No sería redundante? Zheng Danlian se quedó en silencio, incapaz de entenderlo tampoco. En ese momento, Zhou Nonjin se rió y dijo, ya lo entiendo, esa es precisamente la genialidad del plan de la mansión del señor de la ciudad. Bajo el gobierno de Men Kui, la aparición de un cultivador demoníaco Sombra Negra en la ciudad inmortal del Kaki de Fuego, que voló por los aires el Palacio Inmortal, sería una mancha política para Men Kui. Además, el cultivador demoníaco Sombra Negra es la pista más obvia y, tarde o temprano, sería investigado por la oficina del cazador divino. Por lo tanto, la mansión del señor de la ciudad organizó que el cultivador demoníaco Sombra Negra reapareciera tras volar el Palacio Inmortal y se enfrentara a Chidun en público. Chidun lo persiguió hasta el bosque del Kaki de Fuego, mostrando la capacidad de la mansión del señor de la ciudad y resaltando la impotencia del amigo taoísta Zheng Xuanguo. Por otro lado,
También creó una impresión en la mente del público de que el cultivador demoníaco Sombra Negra se oponía a la mansión del señor de la ciudad. Ninguno de nosotros sabía que esto era solo un espectáculo organizado por la mansión del señor de la ciudad. Chidun tenía la intención de perseguirlo hasta el bosque del Caqui de Fuego para luchar contra el cultivador demoníaco Sombra Negra, pero Facey lo detuvo. Después de eso, Facey dejó escapar en secreto al cultivador demoníaco Sombra Negra. Él ya estaba a cargo de todas las matrices del bosque del Caqui de Fuego, por lo que esto fue extremadamente fácil para él. En cuanto a si Chidun estaba al tanto de esto. Conozco bien su personalidad y tiendo a pensar que no lo sabía. Si hubiera sabido este secreto, le habría sido difícil ocultarlo, sus expresiones y palabras lo habrían delatado. Por eso me atrevo a especular que este complot debe haber sido ideado por Facey. Nin Hyufan también lo entendió y añadió, precisamente porque Facey dejó escapar al cultivador demoníaco Sombra Negra, no pudimos encontrar ningún rastro de él en el bosque del Caqui de Fuego. Ni siquiera cavando 1 metro en el suelo encontramos nada. Durante todo el proceso, el señor Susuanji utilizó sus ojos dorados de aptitud inmortal para investigar. Es imposible que un método así no descubriera a un cultivador demoníaco Sombra Negra. Este incidente empañó la reputación de toda la cúpula de la ciudad inmortal del Caqui de Fuego. Nadie sabía cómo había desaparecido el cultivador demoníaco Sombra Negra ni a dónde había ido. Pero fue precisamente esto lo que limpió de sospechas a la mansión del señor de la ciudad. Analizando hasta este punto, Nin Hyufan frunció el ceño y murmuró, ¿pero por qué la mansión del señor de la ciudad mataría a Yuan Dasen a plena luz del día? Zhou Nonjin sonrió levemente. ¿Quién pensaría que la muerte de Yuan Dasen fue causada por la mansión del señor de la ciudad? Creo que atacaron a Yuan Dasen para crear la ilusión de que el cultivador demoníaco Sombra Negra seguía presente, desviando así la culpa sobre todos nosotros. Después de todo, los presentes en ese momento no eran solo los cultivadores del núcleo dorado de la mansión del señor de la ciudad, sino también nuestras 3 familias e incluso el señor Susuanji. Ninguno de nosotros detectó al cultivador demoníaco Sombra Negra. Aparte de esa razón, atacar a Yuan Dasen fue sin duda por el manual secreto demoníaco que poseía. Nin Hyufan frunció el ceño. ¿Por qué matar a Yuan Dasen a plena luz del día? Si yo fuera Facey, sería más cauteloso y elegiría atacar en secreto después del festival del Caqui de Fuego. Zhou Nonjin respondió, quizás descubrieron el manual secreto demoníaco en ese momento. Para evitar complicaciones por demoras, decidieron actuar de inmediato. O bien, sabían desde hacía tiempo sobre el manual secreto demoníaco que poseía Yuan Dasen y ya se lo habían quitado. Atacar a Yuan Dasen en el festival del Caqui de Fuego fue para eliminarlo y borrar todo rastro. Sin embargo, no anticiparon un incidente imprevisto. Y ese incidente fue el señor Susuanji. En ese momento, Zhou Nonjin y los demás dirigieron sus miradas hacia Susuanji. Susuanji asintió levemente. En ese momento, me conmovió la lealtad de Yuan Dasen y decidí aparecer y salvarle la vida personalmente. Recuerdo muy claramente cuando le pedí a Facey que abriera la formación de la matriz. Estaba indeciso y reacio a obedecer mis órdenes. Salvé a Yuan Dasen del borde de la muerte, pero, al final, Facey consiguió llevar a cabo su plan. Le entregó la ficha de la cintura a Nin Suo, aprovechándose de los motivos egoístas de este, para que actuara en su nombre. Nin Suo fue al bastión de la banda de la cabeza de mono y convenció a Yuaner de que no salvara a Yuan Dasen, lo que acabó provocándole heridas mortales. Mirando atrás ahora, este fue un pequeño error que Facey dejó atrás. Tras una breve pausa, Susuanji continuó, cuando Yuan Dasen murió, Yuaner y Nin Suo estaban presentes. Si el manual secreto demoníaco se hubiera filtrado en ese momento, Yuaner debería haberlo sabido. Nin Suo se llevó el cuerpo de Yuan Dasen e inmediatamente se dirigió al taller mecánico de Chen Cha. Cuando llegamos, ya habían terminado de procesar la esencia de la sangre. Mirando atrás ahora, llegamos un poco tarde. Si hubiéramos sido un poco más rápidos, quizá hubiéramos descubierto algo. Susuanji suspiró profundamente con pesar. Si hubiera sido más rápido, no lo habrían mantenido en la ignorancia durante tanto tiempo. Los 3 cultivadores del núcleo dorado se quedaron sin palabras. Debido al incidente del cultivador demoníaco Sombra Negra, habían perdido mucho prestigio. Ahora, con la verdad al descubierto, no se lo esperaban.
En realidad, todo había sido orquestado por la mansión del señor de la ciudad, que actuaba como si fuera la víctima. Aunque el incidente del Festival del Caqui de Fuego también avergonzó a la mansión del señor de la ciudad, ganaron más. Por un lado, se libraron de las sospechas. Por otro lado, también eliminaron a Joan Dassem. Entonces, la mansión del señor de la ciudad obtuvo el manual secreto demoníaco, preguntó Saint Danlian. Se trata de un manual de cultivo demoníaco de nivel núcleo dorado. Aunque no conocemos su contenido, dado que fue creado por los 3 maestros ancestrales, debe de ser una técnica excepcionalmente excelente. Cuando se mencionó el manual secreto demoníaco, todos los cultivadores de núcleo dorado no pudieron evitar mostrar un atisbo de deseo y curiosidad. Cuando se llevó exactamente el manual, continuaron discutiendo. Podría haber sido robado en secreto de antemano. Después de todo, Joan Dassem era un simio demonio de magma. ¿Cómo se atrevió a anunciar el robo del manual en una ciudad inmortal humana? Me inclino a pensar que ocurrió durante el Festival del Caqui de Fuego. En retrospectiva, el error de Joan Dassem parece bastante sospechoso. Facey, que controlaba las matrices en el bosque del Caqui de Fuego, tenía la capacidad de disfrazarlo, haciéndonos creer que fue un error de Joan Dassem. La explosión causada por el error también desvió nuestra atención temporalmente. Susuanji habló de repente. ¿Sabías que poco después, Joaner también murió? Después de eso, toda la banda de la cabeza de mono fue tomada por la fuerza por Ninsuo. Hoy en día, todos trabajan para él, ayudándole a gestionar el mercado negro. En un instante, pensamientos similares pasaron por la mente de los 3 ancestros del núcleo dorado: matar para silenciar y destruir las pruebas. La mansión del señor de la ciudad quería eliminar todas las pistas. Entonces, ¿por qué Ninsuo está ileso? Sí, si yo fuera Facey y hubiera ideado tal plan, aunque Ninsuo solo fuera un títere y no supiera nada, estaría demasiado involucrado. Por precaución, yo también mataría a Ninsuo. Susuanji sonrió levemente. Parece que has olvidado que, poco después del Festival del Caqui de Fuego, los cultivadores más talentosos de vuestras 3 familias también fueron asesinados simultáneamente. Men Chon fue atacado, pero se deshizo perfectamente del asesino. Vuestras 3 familias sufrieron pérdidas significativas. Ninsuo también fue objetivo. Toda su residencia fue volada por los aires y escapó por los pelos con vida. Participé en la investigación y sentí una persistente sensación de extrañeza. Pensándolo bien, por fin entiendo de dónde venía esa extraña sensación. Otros cultivadores talentosos se enfrentaron a intentos de asesinato controlados, como envenenamiento o apuñalamiento. Solo Ninsuo fue atacado por una explosión, algo totalmente diferente a los demás. Si la mansión del señor de la ciudad solo pretendía retrasar el progreso de la exploración de otros cultivadores, su intención de matar a Ninsuo era clara: acabar con su vida. Con esto, Susuanji recorrió con la mirada toda la sala. Os lo he explicado todo. Ahora deberíais entender por qué armé tanto alboroto buscando a Ninsuo. La sala quedó en silencio. Agitar la hierba para asustar a la serpiente. Atraer a la serpiente fuera de su agujero. Sou Non Jin y Saint Danlian dijeron una frase cada uno al mismo tiempo.